tan querida, a que entren al lugar y que vean. Tiene un nombre, es todo un símbolo, Germán Abdala, y hay una biblioteca que se llama Arancibia. Y esto significa que no estamos dispuestos a ponerle bandera de remate a la memoria, porque la memoria nos constituye. Una historia solamente es disputada si se la narra. Y esto que estamos haciendo acá es, además de eso, es una narración de quiénes somos, de quiénes queremos ser, lo que decía acá el compañero, lo que decía el mono, no al neoliberalismo, que es mucho más que un fantasma. Por estos días escuchamos dolorosamente a ese sector aliado, a los grupos de poder, diciendo que quieren que los pibes vayan a trabajar, y diciendo que también a los jóvenes en situación de riesgo haríamos bien en meterlos en cuarteles. No es un recuerdo al neoliberalismo, y por eso estamos acá enarbolando banderas y diciendo claramente que Arancibia sigue siendo un símbolo, está vivo. A ese tipo, ese maestro tucumano que lo tuvieron que asesinar con 120 balazos. Todo un símbolo, ¿no? Un 24 de marzo, para que quede claro, de 1976, en la oscuridad de la noche, cobardemente, a las 3 de la mañana, brutalmente asesinado. Ese tipo que solo había querido un país para todos. Por eso me parece muy simbólico, y la figura de Germán Abdala también, otra tremenda bandera de la lucha contra el neoliberalismo, un tipo que se paró, que repudió la vergüenza de la obediencia de vida, de los matones de la obediencia de vida, del punto final, de la mentira del indulto. Bueno, a mí me parece que estas figuras las nombramos acá. Isauro Arancibia, Germán Abdala, y eso es hacer memoria, y eso significa también hacer docencia. Hay muchos compañeros también del gremio Susteva, un gremio que se mantuvo vivo por aquellos años en donde el país se entregaba. Simplemente esto, y me parece muy simbólico el hecho de que los trabajadores estemos tomando la calle, lo público. Creo que es un símbolo del camino que tenemos que hacer, lo público como espacio de todos y como negación de los privilegios, de las privatizaciones. Y el otro símbolo que me parece hermosísimo, ver ahí a Germán y a Sergio a fuego lento, armando una comida para todos. A fuego lento tenemos que seguir el camino. Muy bien. No, tampoco esperaba. Pero bueno, yo por ahí veía lo que aportaba el compañero en el principio cuando abre esto de decir uno de los 4 lugares que festejó por primera vez el 1 de mayo, y digo, lo importante de la clase trabajadora de poder recuperar la historia, ¿no? Y un poco hacer hincapié en esto. Nosotros somos, o llevamos en nuestras espaldas con gran orgullo las luchas populares, las luchas de la Patagonia trágica, las luchas del Cordobazo, la lucha del Rosariazo, del Mendozazo, del 17 de octubre, y en particular los que venimos de educación, de la Carpa Blanca, la resistencia a las políticas neoliberales que significó eso. Y pensando ya más en CTA, nosotros somos y nacimos en la resistencia a las políticas neoliberales de la década del 90. Y cuando planteábamos en aquel momento la resistencia, por ejemplo, a la privatización del sistema de jubilaciones, la resistencia a la privatización de las empresas del Estado, de YPF, de aerolíneas, somos los que planteábamos allá con el FRENAPO la cuestión de la asignación universal. Somos los que marchábamos en Mar del Plata diciéndole no al ALCA. Entonces uno cuando retoma toda esa historia dice, ¿cómo no va a estar festejando hoy? Si en cada uno de los avances que ha dado este país y ha dado Latinoamérica están las huellas de nuestras luchas. ¿Cómo no vamos a festejar? Por supuesto que vamos a festejar. Y la verdad me provoca mucha emoción saber que en muchos lugares, en Chivilcoy es uno de ellos, se retoma esa historia y
se busca para atrás en esta cuestión de desde dónde venimos. Y bueno, la verdad que orgulloso de estar acá compartiendo con la muchachada de Chivilcoy que la viene peleando y mucho, y bueno, muchas gracias por la invitación. Ya de ser CGT, ser CTA, no importa, o sea, creo que hoy está en juego otra cosa, y justamente nosotros lo que queremos puntualizar es que no estamos dispuestos a volver a los 90, y eso creo que tenemos que tomar conciencia de eso, ¿no? O sea, los 90 es para nosotros un retroceso terrible. Hoy con cualquier compañero nosotros podemos hablar de, por ejemplo, paritaria. O sea, es algo que en algún momento no se valorizó y por eso se perdió. O sea, estuvimos 10 años sin discutir salario, y eso nosotros tenemos que defender. Y esto está siendo cuestionado hoy, o sea, y no solo por las patronales, sino que uno cuando ve y lee y ve más allá, o sea, acá hay un atentado a lo que es la cuestión latinoamericana, la unidad latinoamericana. O sea, por lo menos yo veo en cada candidato de estos opositores a la embajada norteamericana atrás. Y eso por lo menos a mí me aterra, o sea, y me ofusca, me da mucha bronca. Entonces, o sea, ¿cómo canalizamos? Por lo menos yo trato de participar en estos espacios, o sea, también en todo esto no quiero dejar de lado el valor que le estamos dando a esta casa. O sea, esta casa es un lugar que se buscó, que se construyó, que hay mucho tiempo de trabajo, de amor de los compañeros para hacer esto, para que acá haya una biblioteca, para que funcione. Y esto es un lugar abierto, donde tiene la particularidad, donde pueden venir todos, y que el eje convocante sea discutir ideas y ser protagonistas, no solo en la vida política y sindical de Chivilcoy, sino reivindicarnos nosotros como militantes. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, saludar y felicitar a los trabajadores y a las trabajadoras por la inauguración de esta casa. También, digamos, y correctamente, digamos, tratando de buscar un nombre que identifique al movimiento obrero, como es el nombre de Germán Abdala, un compañero, digamos, que dio hasta sus últimos días en función de la pelea y la lucha. Cuando uno por ahí iba leyendo la frase de Germán Abdala, de alguna manera el planteo que nosotros tenemos que hacer es el que está ahí. Cuando hablaba del Estado, cuando habla del rol de las corporaciones, los grupos económicos, cuando habla de cómo tiene que ser un dirigente sindical. Y nos imaginamos y apostamos que esta casa va a reflejar ese sentido, y que esta casa va a estar abierta en función de del festejo, de las luchas de los trabajadores, de no rematar la memoria, como decía bien el compañero, pero también de la discusión política que tienen que tener los trabajadores en función de qué país queremos. Recién ahí estaba hablando con el compañero metalúrgico y nos contaba y le preguntábamos cómo estaban los metalúrgicos acá, y de alguna manera nos llevamos un pantallazo sabiendo que hay unos 1.300 trabajadores metalúrgicos, que el 50% de esos trabajadores son de 2 o 3 plantas nada más, y que el resto son pequeños talleres, y cómo esas unidades productivas metalúrgicas dependen absolutamente de lo que pasa en Brasil. Que esto también es parte de la discusión de los trabajadores, de qué país queremos, de cómo va la economía a nivel mundial, y de qué es lo que necesitamos para que los trabajadores no sean explotados y para construir una patria para todos, entendiendo esto de lo que, como decía la compañera Vita, que donde hay un trabajador está la patria. Muchas gracias.